A este punto es muy probable que hayas llegado a escuchar la clásica leyenda urbana de las personas que suelen vagar por los lugares más conglomerados de sus localidades con el objetivo de encontrar a una persona despistada a la que puedan pinchar con una aguja que, dependiendo de dónde escuches el relato, puede contener sustancias maliciosas e incluso enfermedades imposibles de tratar por el mero hecho de hacer la maldad. Pero ¿qué pasa cuando estas leyendas urbanas dejan de tratarse de simples historias ficticias originadas por el morbo de la población y en su lugar se convierten en una deprimente realidad que, de no ser tratada y solucionada a tiempo, puede desembocar en una epidemia extremadamente peligrosa de atacantes que continuarán indefinidamente con esta clase de acciones a sabiendas que las autoridades no van a estar dispuestas a hacer nada al respecto? Pues en esencia obtienes la horrible crisis de seguridad pública que desde hace tiempo lleva azotando a los habitantes de la Ciudad de México. Si de casualidad sí tengo pichas, inmediatamente caen en la palanca de emergencia y no desciendan del vagón para nada hasta que no venga el conductor o el oficial del policía. Pero, ¿y cómo llegamos a estos extremos? Bueno, pues nuestra historia se remonta hace un par de décadas durante el auge de la estigmatización del VIH, con el surgimiento de los primeros casos de personas que decidieron utilizar esta particular forma de dañar a otros individuos, de entre los cuales el más sonado de ellos ocurrió en una prisión australiana a mediados de 1990, luego de que un guardia de seguridad conocido como Jeffrey Pierce fuera atacado despiadadamente por parte de un recluso que simplemente tomó una jeringa repleta de su sangre infectada y se la clavó en el muslo para posteriormente salir corriendo mientras gritaba de manera burlona, lo cual desafortunadamente se terminó convirtiendo en una sentencia para este guardia gracias al escaso avance que se tenía en aquel entonces respecto al tratamiento de esta enfermedad, que le terminó costando la vida tan solo unos años después, siendo esta una historia extremadamente chocante que se vio amplificada por los miedos previamente concebidos que tenía la población gracias a los rumores de personas que suelen inyectar a desconocidos con el objetivo de suministrarles sedantes para poder llevarlos a lugares turbios con mayor facilidad, y que funcionó como un punto de partida perfecto para la creación de innumerables mitos e historias de terror creadas por las personas que llegaron a su auge con la llegada del internet, que les permitió esparcir esta leyenda de una forma mucho más masiva mediante la creación de decenas de correos advirtiendo a la población del peligro que significaban las agujas contaminadas a manera de spam, de entre los cuales el relato más común era aquel que nos contaba cómo una mujer se había sentado en un asiento del cine cuando de la nada sintió un pinchazo que la motivó a levantarse, solo para terminar encontrándose con una aguja junto con la nota: "Acabas de ser infectado de VIH", siendo estos correos electrónicos la gota que terminó derramando el vaso al provocar un fuerte pánico a lo largo del mundo, que inevitablemente logró llegar a México, en donde se le dio un ligero cambio a la historia al advertirle a las personas que deberían tener mucho cuidado mientras estuvieran en el metro, puesto a que este se trataba del lugar más común en el que los atacantes solían pinchar a las personas inocentes, y pese a que en la gran mayoría del mundo esto simplemente se terminó convirtiendo en una leyenda urbana más del montón, tal parece que con el pasar del tiempo se volvió una triste realidad en México, teniendo en cuenta que desde hace unos meses la fiscalía se ha visto plagada de innumerables denuncias provenientes de personas que aseguran haber sido víctimas de pinchazos mientras se encontraban en los vagones de la Ciudad de México, con un ligero cambio, ya que en lugar de que los agresores se enfoquen en propagar enfermedades en contra de personas desconocidas, suelen inyectarles sustancias sedantes con el objetivo de adormecerlas e inmovilizarlas para facilitarle a los agresores la tarea de tomar sus pertenencias e incluso llegar a extremos mucho peores, conformando consigo una problemática ante la cual incluso se han llegado a recopilar testimonios tan perturbadores como lo sería el de una
una joven que asegura haber estado en la línea 2 del metro cuando de la nada sufrió un piquete en la espalda que inmediatamente le hizo sentir somnolienta y enferma, lo cual aparentemente despertó la preocupación de una mujer desconocida, quien comenzó a mantenerse cerca de ella mientras le insistía para que se quedara sentada ya que se veía muy mal, y quien muy probablemente pudo haber sido la responsable del ataque o por lo menos una parte importante del mismo, aunque afortunadamente la joven no le hizo caso y simplemente decidió llamar a sus familiares mientras experimentaba náuseas, mareos, dificultades del habla y una sudoración excesiva que la motivó a realizarse un examen toxicológico en el que se reveló que la sustancia utilizada había sido un sedante difícil de detectar, lo cual se trató de una experiencia sumamente traumatizante para la joven hasta el punto de provocarle un terror enorme ante la idea de siquiera volver a utilizar el metro de la Ciudad de México, del cual desafortunadamente no va a ser capaz de escapar, ya que este se trata de un medio de transporte indispensable para la vida de la gran mayoría de habitantes de la zona, quienes simplemente no se pueden permitir el lujo de dejar de utilizarlo por más aterrorizados que se encuentren ante la situación actual, siendo este testimonio una pieza clave para poder dar a conocer la forma en la que suelen ocurrir estos ataques, con el propósito de advertirle a la población de las precauciones que deberían tomar. Y pese a que en un primer momento podrías pensar que esto simplemente se trata de un caso aislado, lo cierto es que hasta día de hoy se tienen por lo menos 40 incidentes registrados de personas que fueron víctimas de estas acciones, de entre los cuales por lo menos el más reciente para las fechas en las que estoy grabando esto ocurrió hace tan solo unos días, durante el 30 de abril en la estación del metro de Buenavista de la línea B, otro el 29 de abril en la estación de Bellas Artes en la línea 8 del metro, y así podría seguir por un buen rato hasta el punto de incluso nombrar por lo menos un caso ocurrido cada semana, aunque la parte más preocupante del asunto es que esto no solo se limita a las inmediaciones del metro, ya que recientemente acaban de surgir un par de casos de personas que fueron víctimas de este mismo modus operandi en la calle para posteriormente ver cómo sus atacantes salieran corriendo del lugar, y tristemente las autoridades no parecen estar haciendo mucho al respecto con los criminales, ya que hasta la fecha solo se han llegado a detener 3 sospechosos, de entre los cuales me quiero enfocar en uno de los pocos que verdaderamente parece que va a sufrir alguna clase de consecuencias por sus acciones, el cual, según el testimonio de la víctima, la llegó a jalonear del brazo para posteriormente picarla con la aguja, lo cual le provocó una seria indignación y preocupación que la motivó a confrontar a su agresor y jalar la palanca de emergencias, con la que alertó a las autoridades, quienes le hicieron análisis que revelaron que esta había sido suministrada de un sedante. Ya fue cuando me empecé a sentir mal, cuando sentí el piquete. Yo volteo y confronté a la persona. Le dije que qué me había hecho. ¿Qué me hiciste? ¿Con qué me picaste? Entonces yo me volteé y bajé la palanca porque me empecé a marear. Mis manos me empezaron a temblar. Lo cual se vio traducido como que la mujer levantara una denuncia que dio como resultado el traslado del agresor al reclusorio sur, en donde se supone que se hará justicia, mientras que en el apartado de la prevención estos no han hecho mucho más que comenzar a advertir a la población e implementar un grupo de policías encubiertos en los vagones para intentar tener una respuesta mucho más inmediata ante estos incidentes, lo cual no parece tratarse de una solución lo suficientemente efectiva como para ser capaz de erradicar esta problemática en su totalidad, por lo que es muy probable que se siga viendo un aumento en esta clase de casos que, de no ser detenidos a tiempo, pueden terminar migrando a otros estados de la república en donde no se tenga la concientización suficiente como para responder adecuadamente, y que por ende los criminales tengan muchas más oportunidades de salirse con la suya, por lo que a este punto solamente queda intentar informar sobre la situación y ser mucho más precavidos a la hora de estar en lugares conglomerados, con la esperanza de que las autoridades finalmente hagan algo al respecto.